Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Siempre que usted se pregunta sobre sostenibilidad, ¿qué es lo primero que llega a su cabeza? Tal vez espacios ecológicos, tal vez productos que usted encuentra en su canasta familiar y que tienen materiales reciclables. Pero ¿qué es realmente la sostenibilidad? ¿Y qué exigencias tienen los mercados, los consumidores y los empresarios para poder llevar a caminos realmente sostenibles? Habrá certificaciones, políticas públicas, habrá discusiones ahorita que estén abiertas para hablar sobre sostenibilidad. Ahora, hablemoslo a nivel global, a lo grande, como decimos. ¿Hay exigencias? Hoy estaremos hablando con una maravillosa experta que, como le contaba fuera de micrófonos, me la ha recomendado muchísima gente porque lleva mucho tiempo en esta labor y más que mucho tiempo es que su exigencia día a día es estricta. Ya van a saber por qué. Y les agradezco mucho por sentarse en esta banca, por darse la oportunidad de este podcast. Recuerden que ustedes pueden escucharnos en vivo y en directo en www.bancadelparque.com. Yo soy Jacti López y les doy la bienvenida. Gracias por sentarte en esta banca, Daniela Espejo, una agroecóloga que lleva generando impacto, pero con una discusión porque tiene unas formas de ver distinto la sostenibilidad y muchas otras que vamos a poner aquí para que usted también opine. Así que bien llegada a esta banca, Daniela. Gracias por sentarte aquí. Muchas gracias, Hardy, por la invitación. Me honra mucho que varias personas se hayan recomendado mi perfil. De verdad, para mí es una sorpresa muy grata. Y bueno, yo estoy muy feliz de poder compartir un poco sobre lo que he trabajado y he vivido en los últimos años frente a la sostenibilidad y cómo este término, que puede ser inclusive un poco más polémico en muchos aspectos, cómo la sostenibilidad está empezando a ser la hoja de ruta de las empresas, principalmente en el sector agroindustrial, que es en donde yo estoy trabajando. Bueno, aquí empiezan las preguntas pero un momento. Lo decíamos anteriormente, ¿qué es la agroecología? ¿Qué cercanías tiene con la sostenibilidad? Y uno, ¿cómo hace para llegar, hablándolo respecto a profesión, a la carrera, cómo ubica entonces la agroecología? Cuéntanos, por favor, un poco más. Bueno, la agroecología en este momento tiene como múltiples significados o múltiples conceptos, pero principalmente la agroecología se basa en 3 pilares. Es una ciencia, también es una postura política y además es una práctica. Entonces, la agroecología no te la puedo definir muy fácilmente como la agronomía, que es como, tener herramientas y poder identificar cómo mejorar la producción de alimentos, sin más, sino que la agroecología tiene como estos 3 pilares importantes, ¿no? Política, práctica y ciencia. Entonces se basa en la ciencia, ¿no? Experimenta, investiga sobre cómo producir alimentos de manera sana, de manera apropiada culturalmente, además con unas prácticas que nos ayudan mucho también a que estemos más en sintonía con el medio ambiente. Entonces, desde ahí la agroecología es ciencia, pero también es política. ¿Por qué? Porque la agroecología surge desde los movimientos sociales. Entonces, es súper importante esta parte de la agroecología porque solemos confundir la agroecología, por ejemplo, con agricultura orgánica. Y esto no es así, porque la agricultura orgánica es producción de alimentos quitando los agroquímicos y con métodos orgánicos y ya está. Pero allí hace falta esta discusión política, ¿no? La discusión de cómo los movimientos sociales han puesto sobre la mesa la discusión de cómo nos alimentamos, con qué nos alimentamos y cuáles son los medios de producción de esos alimentos, ¿no? Cómo fueron producidos, qué efectos pueden o pudo haber tenido ese alimento que estoy consumiendo y cómo puedo llegar como sociedad a tener una soberanía en nuestra alimentación. Entonces, desde allí está la postura política. Y finalmente es una práctica. ¿Por qué? Porque la agroecología busca rescatar esas prácticas ancestrales que, pues hace muchísimos años, más de 100 años, yo qué sé, utilizaban nuestros ancestros para producir alimentos sin necesidad de agroquímicos. Entonces, hay muchas prácticas, ¿no? De cómo en Colombia comunidades indígenas que manejaban el agua con sistemas de riego súper eficientes,
sin necesidad de una tecnología increíble como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces es cómo manejamos todas estas o cómo recuperamos todas estas prácticas para unirlas a la ciencia y además para unirlas al discurso político. Entonces la agroecología va un poquito por ese lado, va un poco más allá de la sostenibilidad, mucho más allá del cuidado del medio ambiente o de producir orgánicamente alimentos, sino de cómo producimos los alimentos para que tengamos una soberanía alimentaria en los pueblos y asimismo podamos rescatar las prácticas ancestrales de producción. Wow, impresionante. Bueno, sí, por supuesto hay un conocimiento real de lo que se está desarrollando y precisamente ahí está, porque estás aquí sentada también. Este espacio me da también para preguntarte en lo personal, porque sabemos que todos estos incentivos que nos pasan en lo cotidiano nos dan señales de lo que podemos llegar a desarrollar nuestras labores o desde nuestras labores. Porque ya como tú decías, incluso fuera de micrófonos, que eres agroecóloga, pero que directamente no tiene que ver con estos procesos de sostenibilidad en lo industrial, hablando, ya ahorita nos vas a contar con qué empresas te relacionas. Pero, ¿qué sucede en la vida de Daniela para tomar esta decisión y qué cercanías, qué cuestionamientos habían para llegar a este momento, a este espacio de empezar a hablar sobre estas certificaciones y hacer esas exigencias? Bueno, esa pregunta es bien interesante y podría quedarme aquí mucho tiempo hablando sobre esto, pero voy a intentar resumirlo. Como agroecóloga, bueno, mi título es ingeniera en agroecología, entonces allí intentar encajar este título de ingeniera cuando salí de la universidad fue un poquito complejo, inclusive con una organización que creamos con varios colegas, que es la Asociación Colombiana de Ingenieros en Agroecología. Tuvimos muchas discusiones sobre esto, ¿no? Sobre si los agroecólogos realmente son ingenieros o si los ingenieros podrían ser agroecólogos. Bueno, una discusión muy fuerte allí, a tal punto que, bueno, en este momento hay diferentes universidades que dan o que tienen este programa como pregrado, unos como agroecólogo solito, otros como ingeniero en agroecología, bueno, y tienen como diferentes posturas frente al tema. Entonces, con esto yo inicié mi vida laboral con fundaciones, con ONGs que trabajaban temas de huertas urbanas, que trabajaban temas de turismo rural. Yo estuve un poquito inmersa con ese tema de turismo rural, también desarrollando huertas orgánicas para sostener el proceso de turismo, ¿no? Esto fue bien interesante. Y allí con esta ONG empecé a encontrar el mundo de las certificaciones. Estas certificaciones voluntarias, que en su mayoría son voluntarias, digamos que tienen unos indicadores, unos niveles de exigencia bien interesantes para los sectores agroindustriales. Entonces hay certificaciones para producción de café, para producción de palma, de aceite, para producción de ganadería, de caña de azúcar, que son estos grandes agroindustriales que tienen pues unas grandes áreas de tierra cultivada con estos monocultivos y que muchas veces en el pasado principalmente, pero que todavía sigue sucediendo, pues no tenían como unas prácticas muy sostenibles, tanto temas como como con temas ambientales, y además tampoco tenían en cuenta otros temas importantes como los laborales y como los sociales. Entonces, cuando empecé a explorar un poco sobre las certificaciones, me di cuenta que era una herramienta interesante para un poco ordenar, ¿no? De alguna manera, la producción agroindustrial en términos de sostenibilidad. Si bien es complejo y ha sido, digamos, un camino difícil de lo que yo llevo trabajando con esto, pues los sectores están cada vez más acercándose a la sostenibilidad y acercándose a las discusiones porque ven cada vez más importante prestarle atención a estos temas, ¿no? Bien sea por exigencias de mercados internacionales o bien sea porque tienen riesgos reputacionales, por ejemplo. Entonces allí hay como diferentes motivos, no necesariamente, aunque muchos sí, pero no necesariamente porque quieren ser sostenibles, sino porque detrás del negocio hay alguna exigencia. Y eso puede poner en riesgo las inversiones, el negocio mismo. Entonces allí la sostenibilidad se está convirtiendo como en ese punto de inflexión en el que el negocio realmente va a tener que ser sostenible económicamente si es sostenible ambientalmente y socialmente. Entonces esto me puso un poquito como a pensar, a recapacitar, como que hizo boom un poco mi cabeza y dije, bueno, aquí hay mucho que hacer, hay mucho trabajo acá. Y como agroecóloga, pues que la agroecología no se habla con los monocultivos, es como una especie de contradicción, porque la agroecología busca otros tipos, digamos, otros sistemas de producción de alimentos que quieren romper con este esquema de monocultivo, de uso de agroquímicos, de acaparar, digamos, más allá que acaparar, como de el uso muy eficiente
muy poco eficiente de la tierra con unos monocultivos enormes, pues allí tuve contradicciones. Entonces tuve que empezar a buscar cuál sería mi rol y cuál sería mi contribución como agroecóloga en este sector, en estos sectores que son un poquito complejos a veces, ¿no? Me di cuenta que dentro de todas estas cadenas, porque estos negocios sí se ven como cadenas de suministro, ¿no? Como hay una producción, luego usted va a un mercado medio, luego usted va a otro mercado y luego llegan a la estantería de un producto final donde los consumidores estamos comprando y consumiendo al final del día. Y esto sí es una cadena, digamos, como muy vertical, donde la participación, por ejemplo, en las comunidades es muy poca o nula. Entonces ahí me di cuenta que por ahí podía ser mi rol, ¿no? De cómo podemos hacer, por ejemplo, para que los pequeños productores, porque en todas estas cadenas hay pequeños productores que dependen de estas cadenas de producción agroindustrial para vender sus cosechas, cómo podemos aportar o ayudar para que estos pequeños productores tengan mejores prácticas. Cómo podemos aportar para que los pequeños productores incluyan alguna práctica específica a nivel social, por ejemplo. Entonces, por ahí vi que mi rol estaba un poquito más claro como agroecóloga, de cómo apoyar a los pequeños productores y a las comunidades que están inmersas dentro de estos pesajes agroindustriales. De verdad, súper amplia en la explicación. De hecho, así como tres preguntas ahí agarraditas súper buenas y 3 respuestas y más respuestas súper bien explotadas en el mejor sentido de la palabra, porque pareciera que uno está hablando como en contradicción, lo que tú decías, es hablar de conceptos opuestos, pero la forma en la que nos lo has explicado y que tú lo llevas es maravilloso. Ahora, me pregunto, por ejemplo, en términos de agua, suelos y biodiversidad, ¿cuál dirías tú que es el mayor riesgo que corre con las agroindustrias y que cómo podría llegar, aunque es súper amplia la pregunta, pero cómo podría llegar a mitigarse, aparte hablando de lo que nos estabas diciendo de estos pequeños, entre comillas, de estas personas que están haciendo un aporte pequeño pareciera, ¿qué otra manera tú ves que se puede llegar a disminuir? Vale, los posibles riesgos en términos de agua, de suelos, de biodiversidad, en términos de clima con emisiones y todo esto, son siempre muy grandes los riesgos. Cuando hay una intervención en un territorio de una escala tan grande, siempre los riesgos van a ser muy grandes, ¿no? Dependiendo de la zona, pues hay riesgos de deforestación, hay riesgos de contaminación de agua, si no hay un buen manejo, por ejemplo, del uso de agroquímicos, o si no hay un buen manejo de los efluentes, que son como las aguas residuales de las industrias específicas, por ejemplo, las plantas que extraen el aceite o las plantas que procesan la caña para el azúcar. Entonces allí hay grandes riesgos siempre de contaminar el agua, que al final del día es el agua que los vecinos o las comunidades vecinas pues están tomando, ¿no? Es su medio de vida. Entonces siempre los riesgos van a estar muy altos. Si hay un riesgo de deforestación, pues va a haber un riesgo en la biodiversidad porque se van a perder hábitats de especies importantes que están en esos territorios. Pero felizmente dentro de todas estas exigencias internacionales, principalmente las que están relacionadas con las certificaciones internacionales que te comentaba, hay certificaciones internacionales específicas para sostenibilidad en producción de aceite de palma, hay otra específica para caña de azúcar, hay otra específica para ganadería, hay otra específica para café. Entonces, bueno, cada una de estas como que intenta leer muy bien el proceso de producción e identificar cuáles serían esos indicadores o esos requerimientos que ayuden a mitigar estos riesgos. O sea, el riesgo es, ¿no?, como la posibilidad de que algo malo ocurra en términos sociales, ambientales, etcétera. El impacto es cuando ya ocurre. Sí, ok. Pero si sabemos que tenemos riesgos, pues las empresas pueden tomar acción frente a esos riesgos y mitigarlos. Aquí hay como un término que está muy de moda en este momento en los sectores, que es la debida diligencia, que es cómo nos preparamos como empresa para poder identificar esos riesgos, tener un plan de acción para mitigar los riesgos y además de hacer esto, también comunicar cómo estoy trabajando estos riesgos. Y esa parte de la comunicación es bien importante porque aquí es donde incluimos a las comunidades, por ejemplo, a otras partes interesadas o actores importantes en el territorio, como gobiernos locales, como organizaciones locales también, ONGs, organizaciones de base que están en los territorios y que también están interesados en conocer esta empresa que está en mi territorio, que tiene tanta área de producción, cómo está haciendo las cosas.
Y la mejor manera para una empresa de tener buenas relaciones con estos vecinos, porque pues mal o bien pues son vecinos, pues es comunicar. Y esta debida diligencia hace parte de este proceso. Hay debida diligencia en temas de deforestación, en temas ambientales. Últimamente está muy fuerte el tema de debida diligencia en temas de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, esto hace que las empresas puedan, que las agroindustrias puedan identificar, tener planes de acción, implementar estos planes de acción claramente, adaptarlos si es necesario y además comunicar a sus partes interesadas cómo lo están haciendo. Porque esto hace que todas estas partes interesadas conozcan, sepan que la empresa hace algo y además puedan también ser en algún momento hasta partners. Pueden llegar a ser, proyectos conjuntos, procesos de restauración ecológica, por ejemplo, conjunta, procesos de monitoreo comunitario del agua, que hay varios casos bien interesantes de cómo las industrias hacen parcería con las comunidades para monitorear los cuerpos de agua y ver qué se está haciendo, ¿no? Con los efluentes, cómo se están trabajando, etcétera. Entonces sí siento que los retos siempre van a ser enormes, los riesgos van a ser muy grandes, pero evitar que ese riesgo se convierta en impacto es donde las empresas pueden actuar. Aquí ya nos estás hablando de esa, como tú decías, de esa parcería con la comunidad. Y me pregunto también, ahoritica, respecto a lo internacional y lo nacional, si hay una relación o sigue existiendo vacíos, las políticas públicas, como tú lo hablábamos incluso fuera de micrófonos, ¿están enganchadas o queda un poco siempre más amplia la discusión afuera que adentro, dentro de las exigencias pues del país? ¿Sí? Hay como varias cosas por mencionar. Dentro de lo que yo he trabajado, he visto mucho más movimiento de exigencias internacionales que de exigencias nacionales. No conozco, quizás exista, pero no conozco políticas públicas, por ejemplo, que incluyan al sector agroindustrial para tener ciertos cumplimientos específicos en temas de sostenibilidad. Bueno, existe una ley, la Ley Nacional Ambiental, que es una ley bastante robusta y que tiene un montón de requerimientos en temas ambientales que al final del día la agroindustria debe cumplir con estas leyes, que son muy específicas a nivel ambiental. Otras, no sé si muy robustas, pero que están quizás menos presentes en el sector, que son algunos requerimientos de ley a nivel social, como por ejemplo la consulta previa cuando están las industrias en escenarios o en territorios donde encontramos comunidades indígenas o alguna comunidad que tenga, digamos, alguna tenencia colectiva de la tierra, como comunidades afrocolombianas también. Pero no es mandatorio por la ley colombiana, por ejemplo, que se realice una consulta previa si hay comunidades campesinas, por ejemplo. Entonces, estas certificaciones internacionales exigen que haya consulta constante con todos los actores del territorio, principalmente con las comunidades que pueden estar afectadas por las actividades de una empresa agroindustrial. Entonces te pongo un ejemplo. Hemos trabajado, en la empresa en la que trabajo hemos tenido acción desde México hasta Chile con diferentes productos, ¿no? Palma, caña de azúcar, ganadería, café, plátano, algas marinas inclusive, que eso es otro tema bien interesante. Pero entonces todas lo que deben hacer es comunicar con estas comunidades y hacer las consultas con las comunidades. Te decía que te iba a poner un ejemplo. En México tuvimos una experiencia muy interesante donde la industria, antes de empezar este proceso de certificación, no tenía ningún tipo de relacionamiento con sus comunidades vecinas. Y literalmente eran súper vecinas, ¿no? Era la cerca de la empresa y empezaba la comunidad. Entonces era como, ¿cómo es posible que no hablemos con los vecinos, no? Entonces, en el marco de la certificación, empezamos un proceso muy interesante que solicitan estas certificaciones que se llama el consentimiento libre, previo e informado. Este consentimiento es, digamos, no soy experta social, pero más o menos es como una especie de consulta previa, pero no necesariamente debe ser previo a que llegue una empresa. O sea, lo óptimo es que se haga antes de que se desarrollen los cultivos o la industria o lo que sea. Pero pues si la industria ya está ahí, pues ya no fue previo. Pero sí hay que garantizar una comunicación con los vecinos. Esto aquí ayuda a que se mitiguen potenciales conflictos con las comunidades. Si existe un consentimiento libre, previo e informado y un proceso de comunicación constante con las comunidades, pues vamos a mitigar este impacto social, ¿no? Que puede ser en algún momento un conflicto con la comunidad.
¿Por qué? Por simple desconocimiento de la comunidad sobre las prácticas de la empresa. Entonces, estos temas de transparencia son bien interesantes y bien importantes en el marco de las certificaciones, porque definitivamente ayudan a que territorialmente la empresa no solamente, digamos, sea aceptada, entre comillas, por las comunidades, sino para generar esos canales de diálogo y que puedan llegar a acuerdos de una manera tranquila, respetuosa, sin necesidad de llegar, digamos, a actos violentos o a conflictos complejos, sin necesidad de escalarlos hasta allá, sino que pueda haber medios de comunicación muy eficientes que pueden ayudar a llegar a acuerdos en caso tal de que haya una dificultad X o Y. Entonces creo que el tema de la comunicación es bien importante precisamente por eso. Yo creo que todo este tema de divulgación por parte de las empresas debería ser exigencia. Cuéntenos ustedes qué opinan, qué exigencias ustedes tendrían respecto a una empresa, digamos una agroindustria que llegara a su vecindario. Es interesante también poder encontrarnos con esos vacíos respecto a nuestras políticas públicas y empezar a preguntarnos en qué nos están afectando, cómo podríamos llevarlo a otro término interesante para apoyar a las comunidades y aparte, pues donde no llegan estas certificaciones, porque ya nos dirá Daniela, estas certificaciones son voluntarias, ¿verdad? Nos lo decías ahorita. ¿Y qué gana la empresa al optar por estas certificaciones? Porque son muy exigentes, como tú nos lo contabas, desde todas las aristas social, ambiental, laboral, derechos humanos, ya nos lo decías. ¿Qué gana la empresa, digámoslo así, con esta incomodidad? Bueno, antes, cuando unos años atrás, quizás unos 5 o 7 años atrás, empezaron a ser como bastante pedidas estas certificaciones por los mercados internacionales. Entonces, lo que ganan o lo que esperaban ganar era un plus en el precio, el precio de la tonelada de aceite o el precio de la tonelada de azúcar, algo así. Y sí, en su momento creo que sí fue una estrategia un poquito más comercial en términos de precio, de si estoy haciendo un esfuerzo muy grande, porque realmente son esfuerzos que deben tener un equipo experto dentro de la empresa, una inversión importante dentro de la empresa y todo un proceso de implementación de toda la norma o los indicadores que exige cada certificación, pues la empresa dice, si yo quiero esto, si yo me atrevo, pues me lanzo en este camino de la sostenibilidad vía certificación, pues sería muy bueno que el mercado nos reconozca por esto. Y en su momento, pues sí hubo unos sobreprecios, creo que aún funcionan. Sin embargo, hoy en día creo que el sobreprecio ya no va a ser el motivante para que las empresas tengan que incorporar estrategias de sostenibilidad. Ya, por ejemplo, en Europa hay una legislación europea que está exigiendo algunas cosas específicas de debida diligencia que les mencionaba antes para diferentes sectores agroindustriales. Entonces, cualquier producto que ingrese a Europa de estos productos agroindustriales debe haber toda una evidencia documental, etcétera, que diga que, por ejemplo, ese aceite que está entrando o ese azúcar que está entrando o ese café que está entrando no tiene procesos de deforestación asociados a su cadena de suministro. Tiene un proceso, bueno, eso ya está empezando a darse, no tanto, pero sí tiene una deforestación, pero por ejemplo tiene un proceso de debida diligencia en términos de derechos humanos. Y para que todo esto sea real hay que tener al menos una cosa que es súper importante y que yo siento que es uno de los mayores retos para las empresas ahora, y es la trazabilidad hasta las plantaciones, hasta el lugar donde se sembró esa palma, hasta el lugar donde se sembró ese café, hasta el lugar donde creció esa vaca. Entonces ese es un reto bien interesante porque estas cadenas pueden ser muy complejas. Pueden tener muchísimas plantaciones asociadas a ese aceite que está entrando a Europa. Entonces aquí viene un reto interesante e importante para las empresas que está muy vigente, porque esta ley europea es bastante nueva. De hecho, hay un plazo de implementación y entra en vigencia a finales de este año, si no estoy mal. Y bueno, esto ha traído como todo un revolcón dentro de las agroindustrias que están asociadas a esa ley para poder evidenciar de la mejor manera que cuentan con trazabilidad, cuentan con una vigilancia en temas de deforestación, es decir, que no hay deforestación asociada a sus productos y que están implementando una debida diligencia en temas de derechos humanos. Entonces, creo que la motivación ya no va a ser un sobreprecio o tener mejores precios en el mercado, sino efectivamente existir en el mercado. Eso te lo juro que podemos hacer otro podcast en 5 años. De aquí a 5 años, seguramente las empresas que no cumplan con estas cosas, es muy probable que desaparezcan del mercado. Entonces, por ahí va un poquito, digamos, las motivaciones de las empresas para implementar no solamente las certificaciones, sino todo lo que demanda legislaciones internacionales como la europea.
Bueno, definitivamente interesantísimo el tema desde principio hasta el momento en el que vamos, interesante, ya sea para el consumidor, para el empresario, para la persona que tal vez no se relaciona con ese producto, pero me pregunto y le pregunto también a usted que nos escucha del otro lado, ¿usted sabe si la empresa de la cual usted consume ese producto es sostenible? ¿Está acudiendo a estas certificaciones? Y uno podría, Daniela, de alguna manera exigirle a su empresa, es decir, a la empresa de la que le compra estos productos, que tenga estas certificaciones. ¿Hay algún lugar donde uno pueda acudir para sugerir, para exigir, que de alguna manera también denunciar pues que esta empresa requiere de ese tipo de auditorías, aunque es voluntario? Estaría interesante ver si se encuentra algún espacio donde se pueda, digámoslo así, declarar o anunciar esta exigencia. Bueno, no estoy muy segura si haya como unos canales muy directos, ¿no?, para exigir como consumidores, pero yo siempre he pensado que los consumidores tenemos el poder, porque al final del día todos los productos, bien sea que vengan desde una producción agroindustrial o vengan de una producción agroecológica o vengan de una producción orgánica, nosotros somos los que movemos ese mercado, nosotros los consumidores. Yo siempre he pensado, y desde que empecé a estudiar agroecología y luego en mi posgrado en desarrollo rural, siempre hemos hablado sobre el alimento, la comida, como un acto político. Alimentarse es un acto político, porque siempre es de tomar decisiones, ¿no? Tú como consumidor tomas la decisión de qué consumir y qué no. Por ende, tomas la decisión de qué proceso apoyar y qué no. Entonces, bueno, hay un boom en este momento, por ejemplo, de mercados agroecológicos. Y allí la posición no solamente de qué consumo, sino la posición política es apoyar los procesos agroecológicos. Pero lo que no conocemos muchos de los consumidores es que todos estos productos de la agroindustria los encontramos en un montón de productos del día a día. Por ejemplo, el aceite de palma tú lo puedes encontrar en productos cosméticos que usas todos los días, en productos de aseo que usas todos los días. Entonces, si realmente como consumidores nos empezamos a preocupar un poquito más y a preguntarnos un poquito más de dónde viene todo esto que consumimos, de nuevo, no solamente los alimentos, sino otros tipos de productos como cosméticos, detergentes, productos de aseo, etcétera, pues vamos a poder empezar a exigir mucho más a estas agroindustrias que implementen todas estas estrategias de sostenibilidad, porque la demanda está en el consumidor. Y si los consumidores ponemos la voz, es muy probable que siga emergiendo más, ¿no?, esta necesidad de poder implementar dentro de la agroindustria procesos de sostenibilidad. No está de más saber esto hablando sobre los impactos sociales, pero también desde las cercanías y las dinámicas que tenemos en nuestras labores habituales. ¿Cómo se desarrolla completamente una labor que se sabe por años ha sido más ocupada, y ahorita me contestarás, tal vez ahorita está distinto, por hombres, bueno, no sé si sea la manera directa o no, pero es necesario saber también estos espacios tienden a ser temerosos para las mujeres porque tienden a estar rodeado de hombres, y cuando lo ocupas, sí sucede algo, sí hay una forma de comportarse contigo, hay una forma también desde las mismas exigencias laborales también que te echan agua fría con comportamientos, bueno, hay que decirlo, machistas, no machistas. Cuéntanos más, por favor. Claro, bueno, yo creo que aquí va un dato un poco sorprendente quizás, y es que en la agroindustria, en las agroindustrias en las que yo trabajo, las áreas de sostenibilidad están principalmente manejadas por mujeres. Esto es un dato que a mí me sorprendió mucho cuando yo empecé a trabajar en esto. Entonces, claro, las líderes de sostenibilidad o las coordinadoras de sostenibilidad, que son generalmente los cargos en las agroindustrias que ven todo este tema, están manejadas por mujeres. Es un cargo que está bastante feminizado. Sin embargo, como toda empresa, pues hay una jerarquía, ¿no? Y esta jerarquía, generalmente las gerencias, los altos mandos que realmente toman al final del día las decisiones presupuestales, las decisiones de qué se implementa y qué no, o si hay algún tipo de déficit, por ejemplo, pues el primer presupuesto que sufre es el de sostenibilidad. Entonces, allí hay un reto importante, porque si bien la sostenibilidad está principalmente, entre comillas, manejada por mujeres, o más bien la responsabilidad de poder implementar todos estos retos que son tan enormes en la agroindustria está principalmente en cabeza de las mujeres, al final del día el ordenador del gasto son generalmente hombres. Entonces, los gerentes generales, los gerentes de plantaciones, por ejemplo, todas estas cosas son generalmente hombres. Y claro, ellos están más impulsados
por indicadores más económicos, y eso es absolutamente entendible. Sin embargo, creo que aquí también viene el reto de organizaciones como la que yo trabajo, y es de empezar a mostrarle a estos gerentes, la mayoría hombres de nuevo, que esto ya no es porque queremos ser sostenibles y ya, sino porque esto es una exigencia de mercados. Entonces, si cortamos presupuesto en sostenibilidad, pues vamos a tener un riesgo de no poder entrar al mercado en los próximos años. Y ahí se va a ver afectado su indicador específico en términos económicos, de productividad, de producciones, etc. Entonces, bueno, esto es bien interesante que el sector a nivel de sostenibilidad se maneje por mujeres, porque te lo juro, cuando hay una reunión de temas de sostenibilidad, por ejemplo, en el sector palmero en Colombia, yo creo que fácil el 70% son líderes mujeres que se ponen encima unos retos impresionantes de poder lidiar con un montón de cosas relacionadas con las comunidades aledañas, relacionadas con evaluaciones sociales y ambientales en terreno que son muy complejas, relacionadas con tener todos unos planes de implementación que son muy complejos, y poner al final del día como en sintonía todas las áreas es, creo que uno de los retos más grandes. Poner en sintonía al área de producción, al área industrial, al área de compras, al área de recursos humanos. Entonces todo esto, ponerlo en sintonía de la sostenibilidad, es un reto grandísimo. Y eso lo estamos liderando las mujeres en el sector agroindustrial en este momento, al menos en Colombia. Es que si bien las mujeres son las que están liderando estas áreas de sostenibilidad, muchas veces son áreas que no cuentan con el equipo suficiente, que tienen o son mujeres que tienen múltiples roles o múltiples sombreros en el tema de sostenibilidad, que hace que el trabajo que la carga laboral sea fuerte, que las exigencias sean muy grandes. Y bueno, por ejemplo, yo conocí un caso en los Llanos Orientales donde una de las que veía toda la parte de sostenibilidad también era la líder de salud y seguridad del trabajo, que imagínate en una agroindustria cómo es eso de enorme y de exigente. Además, también era la encargada de relacionamiento con comunidades, donde había, por ejemplo, posibilidad de tener comunidades indígenas alrededor. Entonces no hay vida, no hay persona que pueda con tantas cosas. Entonces creo que aquí el llamado un poco es a prestarle más atención a estos equipos de sostenibilidad, a fortalecerlos, porque definitivamente es un ejercicio que es transversal a todas las áreas de una empresa y que requiere un equipo consolidado y fuerte. Y eso lo estamos liderando las mujeres en el sector agroindustrial en este momento, al menos en Colombia. Bueno, sorprendida y muy contenta de esta respuesta y de todas las respuestas que nos has dado, que son, por supuesto, abiertas, porque usted también se las puede hacer, profesional, que nos está escuchando desde el otro lado, de cualquier parte del mundo, y agradecida también por esta forma de contarnos tan sencilla de entender, tan cercana, y nos encantaría que nos acompañaras en otros podcasts contándonos mucho más de estos temas y también de esas cercanías de, pues, como que podemos exigir, podemos hacerlo. El consumidor, como tú dices, termina teniendo la razón y no es como que tenemos que aguantarnos que llegue de esta manera el producto o la agroindustria a esta comunidad. O sea, tenemos el derecho, y eso yo creo que es lo más esperanzador de una labor en la que muchas personas creíamos hasta ciertos puntos, pues que en la comunidad es la que va a salir perdiendo, ¿no? Entonces qué chévere que haya una esperanza y que también haya personas como tú trabajando para exigir esa labor limpia, con derechos, también con estas exigencias para que se genere trabajo y se genere también importaciones, exportaciones, o sea, que se siga moviendo un negocio limpio, por decir algo. Daniela, cuéntanos cuál es la tarea que le dejas a nuestros oyentes. Wow, muchas. Hay muchas tareas como consumidores, pero creo que la principal tarea es preguntarnos todo lo que consumimos de dónde viene. Hagámonos esa pregunta, tomémonos un tiempo para googlear un poquito y ver cuáles son esos esfuerzos de esas empresas. Uno en las etiquetas de los paquetes de papas, por ejemplo, puede ver cuál es la empresa que lo produce. Vaya y revise si esta empresa tiene área de sostenibilidad. Generalmente tienen informes anuales de sostenibilidad donde muestra todos sus esfuerzos de implementación. Entonces vaya y pregúntese y averigüe de lo que está consumiendo, qué es lo que yo estoy apoyando con mi inversión, ¿no? Con mi compra, con mi poder de compra. Yo creo que si los consumidores nos preguntáramos eso más seguido y averiguáramos un poquito más sobre qué estamos consumiendo, de dónde viene, creo que le daríamos una transformación importante a este sector, porque estaríamos empezando a apoyar aquello que está afectando menos al mundo y menos a la gente.
Bueno, ya, esa tarea está buenísima. Cuestionar, eso está muy bien, podernos cuestionar. Y ustedes que están allá afuera, en el día, en la noche o en la mañana, recuerden que se pueden conectar con nosotros para escuchar no este, sino muchísimos más podcasts en www.bancadelparque.com, en YouTube, Spotify, Deezer, iBooks, que ya superamos los 7.500 podcasts y con muchísimos temas así, sociales, que hablan de derecho, que hablan también del aprendizaje como consumidores, como seres individuales y también colectivos y comunitarios. De nuevo, Daniela, gracias por sentarte en esta banca y esperamos poder acudir a ti en otros podcasts como lo hablamos antes para preguntarte, y yo estaré juiciosa aquí recibiendo las preguntas de todos nuestros oyentes. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir un poco de lo que hago, de lo que aprendo todo el tiempo. Esto es un lugar donde puedo aprender todos los días cosas muy interesantes y súper contenta de poder seguir acompañándoles en otro episodio. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, oyentes, porque ustedes nos mantienen aquí 24/7. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.